saludo a todos aquellos que se conecten a este café teológico de muertos al pecado. Hoy, siendo día viernes, 11 de diciembre del 2020, quiero tocar un tema que, que es difícil de tratar porque a veces tiene mucho que ver con la situación cultural del momento, de la sociedad y aparte de las personas que viven en diferentes países y según su percepción pues toman los eventos de su objetividad o desde su mirada. Y cada uno de nosotros tiene esa posibilidad de poder ver qué está ocurriendo en su sociedad, en su cultura, en el mundo, en las redes sociales. Y las noticias son muy peligrosas porque siempre una noticia se da desde la subjetividad o desde la visión de una persona. Así que es obvio que esta conversación tendrá su aspecto de subjetividad también, ¿no? Eh, Estaba viendo en la mañana un video polémico. Bueno, no es un video polémico. Lo que ocurrió fue que al señor Paul Washer se le censuró un video. Le fue cerrado el video. Lo estaba viendo el video en YouTube que es lo que decía. Y probablemente es el mismo speech o la misma predicación que el señor Paul Washer ha tenido desde siempre, ¿no? Que habla de que Dios odia al mal, odia la maldad, entonces tiene que actuar justamente. Yo sé que algunos de ustedes habrán oído, yo recuerdo las predicaciones de Paul Washer, eran mi pan de cada día hace 6 7 años, ¿no? Y son buenas en el aspecto de que aprendes cosas básicas y cosas interesantes. Es la misma predicación. Entonces esta predicación fue quitada por Facebook, según tengo el dato, ¿verdad? Todavía no me llega la información correctamente. Estaba viendo algunos exponentes que hablaban de esto, pero uno de ellos, principalmente, comienza a hablar acerca de la persecución que el cristianismo va a enfrentar. Pero venía a mi mente una lectura que tuve ya hace tiempo con, con un libro que estaba leyendo. Y en este libro pues pude ver algo que me llamó mucho la atención. ¿Y qué fue lo que me llamó la atención? Lo que me llamó la atención fue que cuando hubo la persecución a los cristianos en el primer siglo, no fue el único movimiento perseguido. Porque muchas veces yo he escuchado a aquellos que quieren defender la fe cristiana, comienzan a argumentar de que el cristianismo es verdad porque es una religión perseguida y el Señor dijo que íbamos a ser perseguidos. Ese es el argumento que yo he oído de mucha gente. Pero pues obviamente es un argumento desde la ignorancia, es un argumento que no tiene sustento. No somos el único grupo perseguido en el mundo. Los cristianos no son el único grupo perseguido en la sociedad. Ahora que el Señor Jesús dijo que sí íbamos a sufrir persecución, es verdad, pero no todos sufren persecución. O sufren daños o críticas y muchos creen que eso ya es persecución. Pero si somos bastante literalistas, nos daremos cuenta de que muchos de nosotros no somos perseguidos. Y alguno dirá, bueno, es que a lo mejor no estás viviendo el Evangelio, por eso no has sido perseguido. Es muy subjetivo todo esto, sobre si alguien ha sido perseguido o realmente no. Claro que hemos sido atacados, al menos en la experiencia de un servidor. Hay ataques, hay críticas, hay rechazo, claro que sí, al mensaje del Evangelio, a la predicación evangélica, al cristianismo en sí mismo. Y esto, pues nosotros lo asociamos con una persecución. Pero el punto al que voy es de que no somos el único grupo perseguido. En el primer siglo se perseguían a los macabeos, perdón, ya iba a decir macabeos, no, a los maniqueos, perdón, se parece mucho a la palabra. Eh, los maniqueos también eran perseguidos por el imperio romano. Entonces había diferentes sectores religiosos que eran perseguidos. Y no solamente el cristianismo ortodoxo ha sido perseguido, sino también el cristianismo herético. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, desde esa primera premisa
de argumentación es de que el cristianismo no es la única religión perseguida. Los cristianos no somos los únicos que hemos sido quitados de Facebook por algún comentario que supuestamente incita al odio. Yo he visto cómo hombres que están en contra de las mujeres proabortistas, del feminismo, también han sido censurados y no son cristianos. Esto es genérico, es para todos aquellos que estamos en contra de aquello que la sociedad está aceptando. En este caso, lo que es la homosexualidad como un pecado, visto como un pecado. Ahora, creo que no es el único pecado de la humanidad. La humanidad tenemos muchos pecados y no creo que sea un pecado en el que debamos enfatizar, pero claro que hablar y hablar en contra de la actitud y en contra del hecho pecaminoso, claro está, como el adulterio, como la mentira, como el robar, como el codiciar, etcétera, etcétera, todos son pecados, igual el hecho de la homosexualidad, ¿no? Entonces, se empieza a hacer esto, y yo estaba escuchando a este hombre que empezaba a hablar que los verdaderos cristianos iban a salir a la luz y aquellos que eran falsos iban a huir, iban a rehusar el mensaje del evangelio, iban a cambiar el mensaje, y se comienza a construir una idea eh, de persecución que todavía no está ocurriendo. Ahora, los cristianos, vuelvo a insistir, a poner el ejemplo de que los cristianos no somos el único grupo que está siendo censurado. Hay grupos de izquierda, de derecha, aún de izquierda, y etcétera, etcétera, que están siendo baneados o están siendo censurados totalmente. Están siendo censurados, no nomás los cristianos. Y esto se puede hablar del primer siglo, que también no solamente los cristianos eran perseguidos también cristianos heterodoxos y otras religiones. Otras religiones también eran perseguidas por el imperio. Eso nos lleva a entender que no somos el único grupo perseguido en la cristiandad, ¿no? Eso es en la cristiandad o en el mundo más bien. O sea, los cristianos no es el único grupo perseguido. Ha habido muchos grupos perseguidos, ha habido muchos mártires de otra clase de religión. Entonces, tratamos de ponernos como el centro de todo, ¿no? El Señor Jesús fue claro cuando habló en Mateo 24 acerca de la persecución que íbamos a presentar los cristianos. Y Él lo dice, por causa de mí serán perseguidos. Ahora, si somos preteristas y creemos que ciertamente eso ya tuvo algún cumplimiento, pues sí, lo tuvo porque sí estaba dirigido precisamente a los apóstoles. Pero la persecución es parte de las palabras proféticas de Jesús, que algunos creen que se va a tener un cumplimiento en la iglesia, que ahora que la tuvo, la iglesia del primer siglo fue perseguida. Ha habido iglesia que no ha sido perseguida, ha habido iglesia que ha sido perseguida por la misma iglesia. Es difícil definir un escenario donde realmente la cristiandad haya sido perseguida de manera eh, como Mateo 24 lo dice. Que claro que ha ocurrido, cabe mencionarlo, vuelvo a insistir. Ocurrió con los apóstoles, ocurre con la iglesia del primer siglo. Ahora, los números de persecución, según algunos historiadores, mi intención es traer a su mente un escenario más real, no un escenario pesimista, no un escenario donde ya nos están censurando. De hecho, Washer lo censuraron porque es alguien conocido en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, sé que este audio, sí, que acabo de mencionar, que es un pecado, la homosexualidad, no va a ser censurado, porque no hay prensa, porque ah, no es llamativo. En el caso de Washer, que es una persona conocida, claro que va a haber ese asunto, ¿no? Que va a ser censurado, y lo fue. Pero no significa que todos vayamos a ser censurados. Que claro, el mensaje del Evangelio y más con la sociedad, precisamente ayer conversaba con una persona que no es cristiana, pero estábamos hablando del hecho de que el feminismo radical en mi ciudad, en mi amada ciudad, pues está creciendo en la juventud. Las mujeres están prestando a una incoherencia referente a esta ideología.
ellas se unen a este grupo. Ustedes saben, la edad de los 18, 19 años es la edad, o 15, 16, donde busca ser parte de un grupo. Y como esta moda del feminismo está muy en auge, pues hay muchas mujeres que pertenecen a este movimiento. Y puede ver que no somos los cristianos los únicos que estamos en contra de este movimiento. Hay diferentes grupos políticos, la misma sociedad, católicos, protestantes, que estamos en contra de un feminismo radical. Estamos en contra totalmente de un feminismo radical. Y ese punto nos lleva a ver que no nomás los cristianos estamos en contra de esto, ¿verdad? Esto trato de decir para que podamos comprender que no somos únicos y diferentes en cierto sentido, claro está, sino que hay un trasfondo cultural que también está en contra del movimiento feminista y también en contra de la ideología de género. Como creyentes, claro que sí, vamos a ser censurados, sí, pero realmente es una persecución esto, o es un alarmismo. En mi opinión, que viene siendo una opinión y esta es una charla, igual usted puede tener su opinión y dejarla en los comentarios. Para mí es un alarmismo. Que haya sido censurado un video del señor Paul Washer no significa que vayan a censurar a todos. No es así. Y claro que ya es complejo este asunto, ¿no? O sea, ya hay una censura y siempre la ha habido, pero no nomás para los cristianos. Entonces, ya también están en contra de personas en específico. Por ejemplo, aquí dice Alberto, como Agustín Laje, el men publica una selfie y se la censuran. ¿Por qué? Porque ya está en la óptica, ya está en el ojo del huracán. El señor Walker, pues también es conocido en Estados Unidos y está bajo la óptica de las críticas de estos movimientos. Ahora, no todos vamos a ser censurados. Vamos a hablar en contra de esto, claro que sí. ¿De qué forma? Ahí es donde ya creo que cada uno de nosotros debe de tener una postura de qué forma vas a hablar en contra de esto. Entonces, Agustín Laje eh, es un exponente muy conocido dentro del cristianismo y fuera del cristianismo. Me parece que él es católico romano, si no mal recuerdo, pero él tiene sus posturas y habla en contra de la ideología de género y en contra del feminismo radical. Y estos puntos nos llevan a seguir considerando la realidad. Esto es una persecución, no es un alarmismo. La verdad, creo que hay una exageración o sobreénfasis que, claro, que es muy, muy bien intencionado, pero también lleva a un movimiento necesita un enemigo. Un movimiento necesita un porqué. Un movimiento necesita un objetivo. Un movimiento necesita algo en común. Y muchas veces nos creamos enemigos ficticios dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Esto es muy visto dentro de la filosofía. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia nos creamos enemigos para pelear, para batallar, para sentirnos inspirados. Necesitamos un enemigo en común para poder vencerlo, ya sean los falsos maestros, ya sea una postura teológica contraria, ya sea alguna actitud de algún grupo en específico. Siempre ocurre eso. Siempre hay un enemigo en común. Y ese enemigo en común nos lleva a trabajar, a hacer, a discutir, a encender nuestros celos, a escribir, a desarrollar puntos de vista. Y así ocurre. Ah, Trayendo en mente el suceso del señor Wasser de nuevo, creo que es un alarmismo, en mi opinión. Hay una exageración. Si hablamos de verdadera persecución, debemos poner nuestra mirada en Asia. Cómo realmente hay persecución. Gente está siendo asesinada no por una crítica al movimiento feminista o una crítica al movimiento LGTB. Creo que um, no es, no es una persecución. Ellos están siendo perseguidos por ser específicamente cristianos. Ese es el problema en Asia.
Pregunta Beimer Ortega, ¿en qué contexto del que hablas? ¿Cuál es? ¿El contexto de que hablas? Bueno, el contexto de que estoy hablando es de que algunos se están alarmando por la censura que ocurrió de un video de Paul Washer, si no mal recuerdo, el día de ayer o antier, donde Paul Washer pues habla del mismo tema que siempre ha hablado, o sea, no dijo algo fuera de lo que nosotros ya conocemos. Dios aborrece el pecado, Dios aborrece al pecador, la justicia necesita castigar y Cristo se coloca en el lugar del pecador, el tema que Washer siempre predica. Y este video por Facebook fue censurado. La pregunta es, ¿fue reportado o el mismo Facebook fue quien lo censuró? Ahora, la censura a estos personajes son porque tienen gente que los siga. Ese es el punto al que voy. Es el punto que mucha gente los sigue. Muchos personajes siguen a Washer. No sé si tenga página oficial, Paul Washer. No sé si ustedes sepan. Yo veo muchas ahí de muchos, de algunas personas que pues hacen páginas de Paul Washer, de su, de su predicador favorito. Pero Washer pues, es una persona conocida, igual que John MacArthur, igual que otros exponentes conocidos en Estados Unidos. Y en Estados Unidos sí se está dando una batalla fuerte. En México es muy diferente. En mi país, México, es muy diferente esta batalla. Pero a veces queremos pelear las batallas de Estados Unidos y eso es algo que es bien evidente. Creemos que en nuestro contexto mexicano, latinoamericano, etcétera, es igual que en Estados Unidos. Miren, Paul Washer, según estoy viendo aquí en su página oficial, él tiene 336,000 seguidores. El señor Washer pues, es alguien conocido, ¿verdad? Conocido en Latinoamérica y en Estados Unidos, y me parece que en Europa también. Y él publica algo, obviamente va a estar en el ojo del huracán. Pero si usted y yo publicamos algo, no va a ser no va a ser censurado. Y ahora, es una censura. Ahora que todo lo que digamos o hablemos de ese tema va a ser censurado, hay otras plataformas. Facebook, YouTube no censura el video. En YouTube está el video, pero en Facebook no. Hay muchas plataformas de medida para predicar el evangelio para aquellos que se están alarmando de ya no vamos a poder predicar el evangelio. Bueno, ahí está YouTube, está Instagram, está Twitter, que es una plataforma que tengo entendido que ni siquiera tiene censura, ¿verdad? Según algunas páginas de internet informan. Creo que ahí tenemos que tener cuidado en no ser tan alarmistas. Ahora, cuando ocurre una persecución, vuelvo a insistir, las persecuciones de los primeros siglos fueron pocas, es decir, del primer siglo, estamos hablando de algunas personas perseguidas, algunas personas asesinadas, eran contadas. Cuando comienza la persecución con su máximo auge, donde realmente muchas personas fueron perseguidas, fue con Diocleciano. Ahí ya fue en un tiempo diferente de las persecuciones de Diocleciano, fue con saña contra el cristianismo. A veces algunos gobernantes no sabían cómo proceder contra los cristianos, no sabían qué castigos darles. Eran pocos los cristianos que se asesinaban, eran pocos. Y no era el único grupo perseguido, vuelvo a insistir, al menos el grupo ortodoxo y grupos heterodoxos y otras religiones fueron perseguidas también. Entonces, en ese aspecto, creernos los únicos y diferentes, pues tampoco no es algo real, ¿verdad? Ahora que sí nos va a tocar una persecución, Jesús fue claro, yo veo en la escritura de las señales antes del fin, eh, se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, ¿no? Y este es el evangelio que será predicado en toda la tierra habitada para testimonio de las naciones y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora, dicha por el profeta Daniel, puesta en un lugar santo, el que esté leyendo entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El de la azotea no baje a tomar lo de su casa, y el que esté en el campo no regrese a tomar su capa. Mas hay de los que estén encintas y los que estén amamantando aquellos días. Orad, por tanto,
porque vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no ha habido desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si aquellos días no hubieran sido acortados, ninguna carne será salva, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dice, he aquí, el Mesías, aquí no le creáis, porque serán levantados falsos maestros y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios hasta el punto de engañar, si fuera posible, aún los escogidos. He aquí, se los he predicho. Si pues os dicen, mira, está en el desierto, no le creáis, y no salgáis. Mira, está en las recámaras, no lo creáis, porque como el relámpago sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y donde quiera que esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Jesús fue claro, al menos en el aspecto de la señal antes del fin. O sea, la señal es cuando ven al Hijo del Hombre. O sea, si no ven al Hijo del Hombre, no se alarmen. Si la señal más inequívoca del final es la persecución. No es la persecución, perdón, es la venida del Hijo del Hombre. Ahora, estos textos de Mateo 24, algunos estamos de acuerdo que tuvo su cumplimiento en el año 70 después de Cristo. Entonces, las persecuciones que se han dado dentro de la iglesia cristiana, pues han tenido sus diferencias, han sido de diferente volumen, diferente auge, de diferente cantidad de personas asesinadas. Algunas fueron cientos, otras, en otros casos miles, en otros miles de cristianos asesinados, pero no fue siempre de la misma magnitud. Así que considerar que una censura es persecución, yo creo que es un alarmismo, porque realmente hay pueblo cristiano que está siendo perseguido en otros países, que está siendo asesinado por ser cristiano. Eso sí es una persecución. Al menos creo que es un alarmismo. Yo creo que ese será el punto focal, ¿no? de esto. Ah, dice Alberto, yo dije drogas en una transmisión el otro día y me banearon. Ah, caray, eso sí está. Sí está extraño, ¿eh? Pues no he tenido ese problema. A ver si el día de hoy no tenemos el problema. Ah, ok, eso es parte de la censura de las redes sociales. Su cantidad de normas han introducido distintas redes sociales. Hay diferentes redes sociales que están siendo afectadas por este tipo de ideologías. Y sí, claro que sí, está habiendo un efecto colateral hacia nuestra libertad de expresión, pero no somos los cristianos los únicos que nos quejamos. Eso es lo que yo quiero que entiendan. No somos el único grupo del mundo que se está quejando contra esta actitud que ha tomado las redes sociales con la finalidad de mostrarse políticamente correctos. Porque es muy difícil que esta transmisión la escuche a alguien que no es cristiano. Es muy difícil. ¿Por qué es difícil? Bueno, esta transmisión está en Facebook. Después subimos el podcast completo o el audio en vivo a YouTube o a Spotify. Pero no es muy improbable que lo escuche alguien que no es creyente. ¿Por qué motivo? Por causa de los algoritmos de Facebook. Facebook no va a mostrar esta transmisión a alguien que es fanático o que busca algún tema como el tarot o música heavy metal, y no le va a mostrar este video. ¿Por qué no le va a mostrar este video? Primero, porque no sigue la página. Y aún, aunque siga la página, muchas veces las transmisiones o las publicaciones no se muestran. ¿Por qué? Porque no tienen un área en específico, no son iguales las publicaciones, y por consecuencia no se le muestran por los algoritmos de Facebook a esta persona, aún a esta persona que le dio like a la página. Es como funcionan los algoritmos. Los algoritmos buscan la semejanza a lo que tú le das like, la semejanza a lo que tú buscas en YouTube, o lo que buscas en Google, lo que buscas en Facebook. Todo eso te aparece a ti en tus noticias. Hay cosas que no te aparecen. Hay publicaciones de esta página que no le aparecen. Hay un hermano que hablaba con él y publiqué lo que es el canal de YouTube y también el podcast que tenemos en Spotify. Y él me preguntaba, ¿ya era hora? O más bien me decía, ¿ya era hora, hermano, que tuvieras tu podcast? Le digo, hermano, este podcast lo tengo desde el año 2017, 2018. Nunca me había aparecido en las noticias. Pues,
Y fue de hecho por una foto. Entonces, eh, a lo que voy es de que Facebook no muestra muchas de las publicaciones. Hay páginas que yo estoy seguro que tú le diste like y no te aparecen. A lo que voy es de que es muy improbable que nos censuren o que tenga cierto efecto todo esto en algunos aspectos. Pero también es muy probable que sí lo hagan. Yo he hablado acerca de temas de esta índole, acerca de la homosexualidad, etcétera, y no ha sido baneado el video, no ha sido censurado el video, precisamente porque no hay un tema, porque no es llamativo para una multitud de personas. Pero como el caso del señor de Hard Cry, Paul Washer, David Paul Washer, o Paul David Washer, pues a él lo censuraron por esa causa. Aunque de ser honesto, me gustaría investigar más el aspecto de por qué motivo fue censurado. Que obviamente fue por su predicación. Vuelvo a insistir, es la misma predicación que Paul Washer ha tenido toda su vida. No es nueva. No es algo nuevo, no es un tema nuevo, no, ni siquiera fue tan específico en un tema y fue censurado. Y nos estamos alarmando, pero los videos de mañana de Washer se van a censurar, los videos de pasado mañana se van a censurar. Hay que ver, hay que esperar, no hay que alarmarnos. Cuando ya realmente ninguna palabra evangélica del mismo evangelio del Señor Jesucristo se pueda publicar por medio de las redes sociales, pues ahí sí ya preocúpese. Ahí ya preocúpese, ahí ya tendremos problemas. Al menos no me ha tocado a mí presenciar una censura por parte de Facebook, ni por textos que hablan precisamente en contra de la homosexualidad. Podemos publicar el pasaje de Romanos, de capítulo 1. Lo he publicado varias veces y no ha habido una censura por ello. Yo creo que depende del número de seguidores y también pues de las palabras que se utilicen, ¿no? Y eso es lo interesante en todo esto. Pero la actitud de algunos cristianos, como estaba leyendo Mateo 24 acerca de la abominación desoladora, de cómo va a haber una gran tribulación como nunca ha habido, que vuelvo a aclarar, algunos creen que esto ya ocurrió eh, en el año 70 después de Cristo. Y la persecución es un factor que Jesús lo dijo, pero él jamás dijo que íbamos a ser el único grupo perseguido. No, él no dijo eso. El Señor jamás dijo, ustedes serán el único grupo perseguido de la humanidad. No, muchos grupos han sido perseguidos y la historia nos avala que cuando fue la persecución de Diocleciano no solamente le tocó a los cristianos ortodoxos, le tocó a los maniqueos que combinaban filosofías budistas con el cristianismo y otros detalles, ¿no? Um, para todo esto, creo que debemos de aprender a guardar la calma, y a esperar pacientemente. Tenemos una libertad de expresión, podemos seguir publicando, hablando del Evangelio, es parte de nuestra religiosidad, es parte de nuestra vida. Tenemos estos medios de comunicación que son las redes sociales, que pueden ser muy positivas, también muy negativas, ah, pero nosotros seguimos pregonando nuestras ideas, seguimos transmitiendo lo que conocemos del Evangelio a otras personas. No debemos de temer a esta censura. Cuando sea una censura evidente contra el grupo cristiano, pues ahí ya vamos a ver qué pasa. Pero en mi humilde, bueno, aparentemente humilde, en mi opinión, eh, creo que creo que no hay una persecución como tal. Ah, que claro, que es algo que se debe investigar desde las raíces. Ha habido muchas quejas de muchas personas por estos sucesos, ¿no? Pero bueno, solamente quería compartir esta breve reflexión y mi conclusión es esta de que es un alarmismo que hay que esperar, que si es verdad que Facebook está tomando medidas bastante exageradas, grupos cristianos como no cristianos, pues nos hemos quejado,
Solo hay que, y bueno, y si no tenemos al menos tenemos los medios tradicionales, eso sí no nos van a poder censurar, a no ser que haya una persecución real donde seamos asesinados, ¿no? Ahí sí va a ser difícil. Pero que Dios nos ayude. Si realmente se desata una persecución, pues hay que estar preparados, pero también hay que ser equilibrados y ver cuándo es un alarmismo. Pues bueno, mis hermanos, yo les doy gracias a los que estuvieron conectados en este vivo. Gracias por estar aquí. Cualquier duda y comentario, pues bueno, ya lo saben, estamos a sus órdenes.